Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor Gonzalo Hernández Licona, un economista mexicano de larga trayectoria y reconocimiento, director, fundador, secretario del Coneval, de este organismo fundamental de los últimos 15, 18, 20 años para evaluar y medir la pobreza en México. Hoy, ante la desaparición del Coneval, dirige, y esto es muy importante decirlo, esta red, este mecanismo multifuncional de medición de la pobreza de Oxford para América Latina. ¿Lo dije bien? Así Casi bien. Así está. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Leonardo, qué gusto. Muchísimas gracias por... Gracias por estar aquí. Señor Quintana, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Gonzalo. Mi querido Don Víctor Enrique, Piz. qué gusto. Gracias, bienvenido, Gonzalo. Bueno, ya no hay Coneval, ¿no? Con la última reforma se acabó este organismo en el que trabajaste, fundaste, construiste, dirigiste, y que me parece fue fundamental los últimos, en total duró, ¿qué? ¿20? ¿Cuántos años duró? 20 años, 20. ¿Del 5 al 25? Sí, del 2006 al 25 más o menos. 19 y piquito, ok. Si quieres, al final del programa dejamos una reflexión emocional de lo que ha reflexionado esta parte, pero... De duelo. De duelo, ¿no? Yo creo que el país perdió, porque yo creo que este instrumento, separado de las dependencias públicas del gobierno, sino que hubiera una entidad autónoma, independiente, que hiciera mediciones sin matiz político, sin militancia o pertenencia, sino que hiciera una evaluación con base en una serie de métricas que se aplican a nivel internacional. No estamos inventando aquí nada, ¿no? Funcionan, no funcionan, son efectivas, combaten la pobreza, la media, la extrema, etcétera. Y hoy eso lo eliminaron. ¿Qué representa esto para el país, en primer lugar? Gonzalo, por favor. Oye, otra vez, muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Y yo quiero recordar al auditorio, espero que se acuerden, digamos, hace 25 años, buena parte de las discusiones, Leonardo, eran, venimos como país de un sistema político donde había un partido hegemónico. Estaba en la presidencia, estaba en el Congreso, estaba en los estados, todo era PRI. Y cuando todo era PRI, no era fácil que el Congreso le exigiera cuentas al presidente, porque eran del mismo partido en un país presidencial, ¿no? A diferencia de los parlamentarios, aquí es diferente, el presidente tenía mucho poder. Entonces, y cuando se abre la democracia, cuando en el 97 ya hay partidos de oposición que ganan el Congreso, afortunadamente dijimos, bueno, ahora sí podemos exigirle cuentas al Ejecutivo y podemos decirle, oye, dinos con claridad cómo va la pobreza, dinos con claridad si tus programas sociales funcionan o solamente son electorales. Y de ahí sale una exigencia de muchas personas, sociedad civil, academia, partidos de oposición de izquierda, sobre todo, diciendo, es importante que haya una institución, el Coneval, para que dé a conocer con independencia la pobreza, que es una variable muy polémica, siempre es política. Y no solo siempre se dice multidimensional, pero con muchos ángulos, ¿no? Cada quien la veía desde perspectivas distintas. Había la medición de tal investigador, de otro investigador. Finalmente queríamos tener un parámetro único. Y se pugnó porque existiera una instancia independiente que la midiera y que nos dijera con objetividad los programas sociales y la política social en qué iban bien y en qué había que mejorar, como me parecía lógico, ¿no? Entonces, sí. Ahí paréntesis, ¿esto existe en otros países? Sí. Sí, no con un Coneval. ¿Sí? Hay otras formas. Chile tiene una forma diferente de hacerlo, lo hace muy bien desde Hacienda, desde el Ministerio de Desarrollo Social, de Finanzas, ajá. De dentro del Estado, digamos. Chile tiene una tradición de muy buena organización y de mucha transparencia para hacerlo. Correcto. Pero en México, al igual que cuando quisimos una instancia independiente que contara los votos,
Como el INE. Porque claro, como tú claro. sabes, hay muchos países democráticos que no tienen un INE. No, Que claro. tienen una tradición democrática en donde se cuentan los votos, la gente Sí. le cree, Sí, sí, sí. tú no requieres un INE. En México, dada la historia, requeríamos un INE, un Coneval, un INAI, para hacer este contrapeso ante la ausencia de un servicio profesional de carrera que no hemos tenido ni hemos podido cumplir. Entonces, tiene sentido eso, sigue teniendo sentido, simplemente que hoy le dimos la vuelta a la historia y ahora tenemos pues, un partido que sigue siendo ahora Hegemónico. porque está en todos lados, y que el Congreso pues no siempre le dice que no al presidente. El presidente decidió que no hubiera organismos autónomos, incluyendo el Coneval, y no lo tenemos. Va a pasar al INEGI, ahorita sí que les platicamos de esto. ¿Vamos para atrás? ¿Eso implica? Yo creo que vamos para atrás. Yo creo que, sí debimos haber conservado el INAI, el Coneval, darle autonomía al Poder Judicial. Yo creo que esos temas son importantes, ¿no? Habrá que ver, Leonardo, si hacia adelante logramos reconstruir y con otras formas medimos pobreza Sí, con objetividad vamos y a ver evaluamos eso. con objetividad. Habrá que ver que eso se puede hacer, pero por el momento perdimos una cosa que muchas personas, inclusive personas que hoy están en Morena, Votaron a favor votaron a favor hace 25 de que años. existieran. Sí, y luego la política los condujo. Pero yo creo que es muy importante que le expliques al auditorio por qué, ya contaste la historia y era muy importante, porque un partido pues, como que no se mide las cartas, ¿no? Es decir, cuando es la misma fuerza política y por eso la necesidad de que otra instancia separada, autónoma, hiciera, ok, muy bien, perfecto. Pero yo creo que es muy importante que le digas al auditorio qué aportaba el Coneval en términos de tener el trabajo que realizaba a la vista de todos. Mira, cuando diseñaron el Coneval en el Congreso, lo hicieron de una manera muy interesante porque había un director que se llama secretario ejecutivo. Yo tenía Que ese tú puesto, ejerciste, ajá. y había un conjunto de académicos arriba de esa persona que Un eran, consejo. que eran académicos que su prestigio los llevaba a decir, a ver, aquí yo no me quiero meter en política. No eran electos ni por el presidente ni por el secretario. Entonces su prestigio les lleva a decir, a ver, aquí hay que medir pobreza y evaluar diciendo netas, digamos, porque es lo que mejor le conviene al país. Al país le conviene decir, oye, vamos mal en esto, hay que decirlo. Es como ir al doctor. Sí. Si tienes un problema en el riñón, hay que decirlo y hay que verlo, porque si no lo dices, te puedes morir. Hay consecuencias. Entonces, igual aquí hay que decir las cosas, y ese era un poco el prestigio de los académicos, y eso implicaba en la práctica, hay muchas anécdotas, no voy a decirlas todas, donde la presión política, Leonardo, era, oigan, no digan esto, oigan, la pobreza que no haya subido. Entonces, la respuesta siempre fue ante el poder, cualquier color del partido. Vamos bien, todo va bien. La respuesta Claro. del Coneval era, oigan, el Coneval no fue hecho para que el Agradar. presidente estuviera contento, sino para que la sociedad viera cómo vamos. Y la pobreza subió en tal, y hay que decirlo, y con todo el perdón del presidente, del secretario, del subsecretario, del Congreso, hay que decirlo. Y yo creo que el Coneval hizo bien esa tarea de evitar la presión política y decir, pues mira, los datos dicen que la pobreza subió o bajó. O en una zona o en otra, un o que segmento. el programa Exacto. parece que va muy bien el programa aquí y parece que puede mejorar en esto. Acá, correcto, claro. No es que era ni un aplaudidor, ni un catastrofista decir todo va mal, sino hay cosas que va bien, hay cosas que hay que mejorar. Yo creo que esa parte es importante en cualquier país democrático, Leonardo, ¿no? Déjame hacer de abogado del diablo. Con mucho gusto, maestro. Se argumenta que pues es importante que sea un órgano autónomo quien haga la medición de la pobreza y que no sea parte de la estructura del gobierno. La respuesta de los que propusieron esta reforma es, pues aquí está el órgano autónomo, ahora se llama INEGI, órgano inconstitucionalmente autónomo. Pero se requería el conocimiento técnico. Bueno, pues el INEGI lo tiene. De hecho, la medición no es la única que se hacía, pero la medición más celebrada de la pobreza por parte del Coneval era la medición, lo que hoy conocemos como la medición multidimensional de la pobreza, que se hace
sobre la base de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que cada 2 años levanta el INEGI. Entonces dicen, bueno, pues el INEGI producía la información, el Coneval simplemente la procesaba y entregaba los reportes. ¿Cómo argumentamos que no tiene razón el gobierno, el Congreso, al haber desaparecido al Coneval y trasladar esta parte? Digo esta parte porque además de hacer esto, el Coneval hacía muchas otras cosas. La evaluación de la política social y de programas sociales específicos de manera señalada. Pero esta parte en particular no podemos tener la certeza de que se va a seguir haciendo correctamente, Gonzalo. Mira, tenemos la fortuna, Enrique, de que el INEGI es una institución muy respetada y que ha hecho las cosas muy bien en el país por muchos años y que es autónoma. La razón principal por la cual hace 25 años se pidió tener un Coneval independiente para medir pobreza era para darle a este indicador, que es tan polémico, un elemento de credibilidad con los 6 consejeros expertos en pobreza, los 6 consejeros expertos en evaluación. O sea, lo que intentó hacer el Congreso hace 25 años era: a la pobreza tratémosla con especial cuidado. Y hoy lo que yo digo es, ciertamente el INEGI puede medir pobreza porque muchas instancias internacionales de países miden pobreza a través de su instancia de estadística, ¿no? En el caso mexicano, dada la historia de las no verdades o a veces mentiras del PRI, había que cubrir este indicador tan especial. Entonces, lo que yo creo que tiene que pasar con el INEGI, lo hemos comentado con ellos, es que el INEGI tiene que crear su propia credibilidad de esa variable. No que no tenga el INEGI credibilidad, sino para esta variable tiene que apuntalarla y generar su propia credibilidad y que todo el mundo veamos que lo hace con la transparencia de todo el proceso. Te recuerdo, Enrique, que en el 2015 el Coneval tuvo una polémica con el INEGI. Sí, lo recordamos. Porque todos. el Coneval, ¿qué pasaba? El INEGI hace la encuesta de ingreso-gasto, que en general es una muy buena encuesta, se lleva haciendo desde 1977, es una gran encuesta, Y el Coneval tomaba, como tú bien dices, la encuesta y le ponía el programa de cálculo público y salía el número. El problema con eso es que si tú modificas en la encuesta alguna cosita, puede cambiar el rumbo de la pobreza y hacerla crecer o hacerla bajar de manera artificial. Es decir, del resultado de la encuesta. Ajá. La ventaja que teníamos es que había un doble control, por así decirlo. El control del ENIC y el control del Coneval, diciendo, oigan, chequen esto porque no me late. Entonces, en 2015, al Coneval no le latió algo y el INEGI tuvo que reconocer que hubo un cambio operativo que cambió los ingresos y hubiera hecho que la pobreza hubiera bajado en exceso. Es decir, mucho más de lo que hubiera bajado normalmente. Entonces, ese contrapeso... Veo la mano del gobierno detrás de eso. Mira, soy muy sospechoso. Luego platicamos historias concretas, maestro, sí, de qué pudo haber pasado, pero en este caso, Enrique, el Coneval le corrigió la plana al INEGI en el 2015. Hoy el INEGI tiene la responsabilidad de todo esto. Entonces, lo que le estamos insistiendo al INEGI, que es una gran institución, Enrique, es... Fortalecer esa... Ahora, fortalece la credibilidad de la encuesta de ingreso-gasto y sé perfectamente transparente de si hubo cambios en las preguntas, en el cuestionario, en el operativo de campo, en la forma de registrar las variables, para que ahora que eres responsable tú de todo, no mañana alguien te diga, ya vieron, pues ahora sí el ingreso cambió, y que el INEGI se vaya con la finta de que es así de fácil de poner nada más un botón y a que aparezca la pobreza. Entonces, yo sí creo que el INEGI lo puede hacer. Lo que creo que necesita es mucha credibilidad, ganársela para esa medición de pobreza, ¿no? Y segunda cosa, en ninguna oficina estadística del mundo hacen evaluación. Ninguna. Eso es completamente nuevo para el INEGI. Lo va a tener que hacer casi de cero.
Espero que le vaya muy bien. No, pero explícale al auditorio, porque una cosa es medir, es decir, levantar información, procesarla, etcétera, ya tener la información como en bruto, y otra cosa es evaluar, procesar y analizar, que es una cosa que hacía el Coneval, ¿correcto? Muy buen punto. Dar estadísticas no es que sea fácil, ¿eh? No, es bien complicado, un tema. claro. Y el INEGI lo ha hecho muy bien. Y la estadística dice, señores, la inflación en estos 15 días aumentó en 0.05%. La inflación bajó, la inflación subió, el desempleo subió, El INEGI no le pone juicio de valor a sus indicadores. Exacto. Y la evaluación requiere juicio de valor para decir, oigan, esto pasó y aquí hay un problema que hay que mejorar que tiene que ver con esto y esto y esto. La evaluación per se requiere un juicio de valor que tú se lo das a partir de una metodología precisa que diga, oiga, el programa Oportunidades, el programa Adultos Mayores, con base en esos parámetros, va bien aquí y aquí no va muy bien. El INEGI nunca ha dicho, aquí no va muy bien. No, nada más es la información bruta. No era su papel. Ahora el INEGI va a tener que hacer ese... Va a tener que decirle a la presidenta, a la sociedad... Al Congreso, al país. Su programa X, su punto de vista X, no va muy bien. Y eso es una tarea completamente diferente que nunca el INEGI ha hecho. Entonces, yo creo que el INEGI podrá aprender a hacer cosas, pero vamos a perder algo, Enrique, por el cambio, y lo que más se va a perder, me da la impresión, es en el tema de evaluación de los programas y la política social. Vamos a entrar a eso en detalle, porque es muy importante, estamos aquí para hablar. O sea, hemos mejorado, hemos empeorado en materia de pobreza, ¿no? Que es en los últimos 6 años o 7 años hay una serie de datos ahí flotando en el ambiente. Pero antes quiero precisar rápido, Gonzalo, si nos ayudas, en ese momento en el que se vota en el Congreso la creación del Coneval, que es el 2003, ¿4? 2004 fue la... 4, es decir, era la administración de Vicente Fox. Sí. Y el gobierno estaba dividido, corrígeme Enrique, pero había PAN, PRI, PRD, pero no había un liderazgo claro, sino que estaba bastante repartido. ¿Es cierto? Sí, no tenía la mayoría. Ningún partido. PAN en el Congreso de la Unión. Y Exacto. todos los partidos, unos más, otros menos, pero los que entonces eran de izquierda empujaron mucho para esto. Ese es el contexto histórico donde esto nace, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. O sea, nada más doy un recordatorio muy rápido. Hubo un intento primero en el 2002 de medir la pobreza por parte del gobierno. Ajá. Vicente Fox, que ciertamente antes del año 2000 no teníamos una medición de pobreza oficial en México. Así como teníamos del PIB o teníamos del PIB y del desempleo, no había medición oficial de la pobreza, y Fox dijo con razón, oigan, hay que tener una. Se generan un conjunto de investigadores y hacen una medición que domine la Cedesol. Y Cedesol decía, la pobreza bajó del 2000 al 2002 al 2004, según la medición de Vicente Fox. Y el Congreso, con la oposición del PRI y del PRD sobre todo, dijeron, no. Ahora resulta Y llegaste tú y... que por primera vez que se mide la pobreza, tú nos dices que la pobreza bajó 2000, 2002, 2004, no te creemos. El PIB había caído en 2001, por cierto. El PIB había caído en 2001. Entonces... Que ahí hay una correlación muy significativa. La oposición dijo, necesitamos una cosa diferente y por eso crean el Coneval. Si hay alguien que impulsó esto desde la Cámara de Diputados, fue Clara Brugada. Fíjate. Y Monreal. Ricardo, el mismo. Y Pablo Gómez. Mira, nada más, hoy todos funcionarios morenistas. Y Lázaro Cárdenas Batel. O sea, gente que con mucho sentido de la responsabilidad democrática dijeron, vale la pena que haya algo diferente para una variable tan compleja y tan política como es la pobreza, y para que evalúe la política social, que en general siempre ha tenido tintes electoreros. Entonces, esa fue la razón, esa fue la lógica de donde la oposición de esos colores, y yo creo que hicieron muy bien. Sí, yo creo que hicieron muy bien. Bueno, yo también creo, porque además tuvimos una percepción muy precisa, muy clara todos estos años, no política. No estoy diciendo, Enrique, que ya lo perdimos para siempre. Yo espero que el INEGI haga las cosas lo mejor posible, seguramente sí, pero sí
que vamos a tener un bajón en evaluación, la vamos a tener porque pasamos de una muy buena institución que hacía evaluaciones y que decía netas, digamos, Sí. ¿no? Muy buena, de muchos programas, de una manera anual, a una cosa donde el INEGI tiene que aprender y espero que aprenda pronto. Eso hay que empujarlo ahora desde la sociedad civil. Ya al rato comentamos lo político, ¿no? Porque ¿qué dirían hoy estos personajes que hace 20 años sostenían una postura y hoy, ¿qué diré? ¿No? Que ahora, pues si tienen un gobierno que combate la pobreza con vigor, energía y supuesta eficiencia, pues ya para qué medirla, a lo mejor dirían eso. Pero bueno, luego hablamos de la política, vamos a lo técnico. Sí, es que yo pondría énfasis en lo que dice Gonzalo, de que el INEGI tiene que ganar credibilidad En esa variable. Sí, claro, en este nuevo proceso. ¿Por qué razón? Porque cuando se hizo la reforma para desaparecer a los organismos autónomos, el presidente utilizó varios argumentos, pero en el caso del INAI decía, es que nos cuesta mucho y no sirve para nada y no son transparentes, y bueno, las funciones del INAI pasan a la nueva Secretaría de Transparencia y Buen Gobierno. En el caso de la Comisión Federal de Competencia decía que nada servía para proteger a los potentados y que no le daba beneficios al pueblo, lo mismo que el Instituto de Telecomunicaciones. Y se crean dos organismos nuevos en cada ámbito, ¿no? En un antimonopolio es uno de telecomunicaciones. Pero en el caso de Coneval, pues no había una razón de fondo para decir, pues vamos a desaparecerlo. Entonces ahora se acaban de dar a conocer los resultados de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares y en 2 semanas el INEGI tiene que presentar la medición de la pobreza que hacía el Coneval. Aquí el tema es que puede verse como juez y parte, ¿no? O sea, son 2 procesos distintos, porque como es la encuesta de ingreso-gasto es un ejercicio estadístico muy rico, muy grande, muy importante, que se hace desde el 77, nos dices. Aquí el tema es justamente eso, Gonzalo, porque yo recordaba cuando Banco de México medía la inflación y además tomaba decisiones de política monetaria para combatir la inflación. Entonces hizo una reforma, pero no puede tener las 2 tareas al mismo tiempo. Entonces dijeron, no, pues vamos a darle al INEGI la medición de la inflación y que Banco de México tome la evaluación de la política monetaria. Aquí el tema es, Coneval, la evaluación de la política social, la medición de la pobreza, pero evaluaba la política social en el ámbito de la salud, de la educación, de la vivienda, de la alimentación. O sea, su espectro era muy amplio. Sí. Ahora, INEGI va a tener que hacer todo eso, ¿no? Bueno, según la ley secundaria, Víctor, una parte le llaman la evaluación estratégica, me parece, la lleva el INEGI, y una parte de la evaluación de programas la va a hacer Hacienda, ¿no? Hacienda ha tenido una unidad de evaluación. O sea, se van a medir a sí mismos, pues. Mira, Chile lo hace y lo hace bien. Chile, la unidad de evaluación de Chile está en Hacienda, ¿no? Ahí nació y Chile lo ha hecho muy bien, con una diferencia, que Chile tiene una muy buena servicio profesional de carrera. Esa es la diferencia. Que no te quitan tan fácilmente, al menos, cuando cambia el gobierno. En México sí. Entonces, aquí el temor es, ¿qué hacemos con la evaluación? ¿Qué va a hacer el INEGI, que nunca ha hecho evaluación? ¿Y qué objetividad le va a dar Hacienda, que nunca ha hecho en forma estricta evaluación? Yo creo que aquí el tema principal, Víctor, para mí sigue siendo pedirle al INEGI mucha más transparencia en la construcción de todo el proceso de la ENIG. Me parece que es el proceso. Insisto, la ENIG es una gran encuesta. Pocos países tienen una encuesta como esta. Además se hace cada 2 años. Para los que no, es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Tienes razón que hay que aterrizar todo para. Entonces, la encuesta de ingresos y gastos de los hogares requiere todavía, para estos procesos en donde el INEGI va a calcular la pobreza ahora, ser muy, muy, muy transparente para evitar lo de 2015. Un cambio en la forma de preguntar el acceso a la salud, que ha sido polémico, puede cambiarte el número drásticamente. Sí, claro. Para bien o para arriba o para abajo. Bueno, de hecho, vivimos hoy un debate en torno a lo que se llama la privatización de los servicios de salud. Un cambio en cómo captas agua en la encuesta, cambias la pregunta y te puede cambiar la cobertura de agua diametralmente. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que al INEGI le va a convenir
ser mucho más transparente en cada proceso y decir, oigan, señores, sí, efectivamente, la pregunta de agua, la pregunta de salud, la pregunta de ingresos cambió por esto y esto, afectó la comparabilidad, pero entonces esa parte es bien importante para que el INEGI, como en otras instancias, en otros países, tenga la facultad de captar la encuesta y medir pobreza. Y para que la información sea fehaciente, ¿no? Con transparencia de todos lados. Claro. Entonces yo creo que esa parte es importante pedírsela al INEGI, especialmente ahora que va a medir pobreza. Tenemos ya los resultados de esa encuesta, los resultados de la encuesta del 2024. Son más de 100,000 cuestionarios aplicados en hogares mexicanos. Es realmente gigantesco, como dices, el esfuerzo. De lo que has visto, porque es un volumen de información gigantesco el que deriva de esa encuesta, de lo que has visto, Gonzalo, ¿algo te brincó? ¿Algo te hizo prender una alarma? Ese foquito que empieza a parpadear, a caray, como que esto estuvo fuera de lugar, o los resultados que has podido más o menos revisar los ves consistentes, plausibles. Mira, llevamos 12 horas con la encuesta de ingreso-gasto, entonces hemos visto algo. Hay que meterse mucho más a detalle. Hace unos días se crea un consorcio de organismos de la sociedad civil que lo que quieren es, déjame ponerlo así, apoyar al INEGI en cualquier foco amarillo o rojo, señalarlo para que se pueda corregir o que el INEGI lo... Entonces, yo creo que, Enrique, esta sociedad civil va a llevarle unos días revisar para decir, a ver, este sí es foco rojo o este no es foco rojo, ¿no? Yo de lo que he visto de la encuesta, salió hace poquito, yo pondría atención en preguntas como la del agua, que algo se modificó. Se modificó un poco la de salud, habrá que ver hasta qué punto afecta, a lo mejor no. Entonces, yo pondría atención en eso y sobre todo atención para que el INEGI, o sea, porque ahora ya no tenemos al Coneval que va a checarle al INEGI la encuesta, sino que ahora es el INEGI que checa solito a esa misma. Entonces, decir, oigan, denos, no sean malitos, digamos, ¿no? Antes de que salgan la medición de pobreza, con todas sus dimensiones, porque como tú bien dices, es la pobreza con sus 7 dimensiones: salud, acceso a alimentación, y nos digan, a ver, como la pregunta no cambió, estamos confiados de que la tendencia es la que tiene que tener. Entonces, yo creo que ese documento técnico se lo tenemos que pedir al INEGI, más allá del esfuerzo que pueda hacer la sociedad civil en checarlo, porque quien mejor lo puede hacer es el INEGI, porque el INEGI está en su cocina, pudiendo, en el buen sentido de la palabra, pudiendo ver eso. Esa parte me parece importante. Entonces, el foco amarillo, rojos no veo, digamos, en estos momentos que he visto, pero yo sí checaría las preguntas, ¿no? Y checaría este criterio que empezó en el 2015, ese famoso 2015, donde se regresaba con las familias más pobres a pedirle que te diera cuenta bien de sus ingresos. Entonces, regresaban a decir, oiga, ¿está seguro que usted nada más ganó esto? A ver, chéquelo bien, ¿no? Ese criterio, el INEGI tiene que ser transparente para ver ese criterio, cómo se usa ahora, para que todos nos quedemos con la confianza, Enrique, de que las cifras de pobreza y la comparación 24, 22, 20, para decir, sí, la pobreza subió, bajó, la pobreza extrema subió, bajó, confiemos 100% en que esa cifra sea la adecuada. Yo creo que no está de más para el INEGI que nos brinde esa confianza. En esta encuesta, Gonzalo, vamos a hacer una pausa y dejo el tema para ir al corte y regresar con esta reflexión. Pero en esta encuesta hay datos relevantes respecto al incremento de ingreso en los hogares, por ejemplo, que comentamos hace unos cuantos días, y algunos datos relevantes. Y hoy hay un debate en México de si en efecto se redujo la pobreza en este país entre el 2018 y el 2024. ¿Y de qué dimensión es eso? Te voy a pedir que abordemos el tema después de esta pausa.
Estamos en la silla roja. Regresamos enseguida con Gonzalo Hernández Licona. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Se redujo la pobreza en este país? ¿En dónde? ¿En qué segmentos de la población? ¿En qué deciles, como dicen ustedes los expertos? ¿Eso es real? ¿Es un mito? ¿O es a medias? ¿O cómo es? Habrá que esperar las cifras oficiales de 2024. Lo que hemos visto... Hay una cosa interesante, Leonardo, un segundo antes de contestarte, es que es muy evidente que cuando sale el PIB, la inflación, la pobreza, uno se refiere al periodo del actual gobierno, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo le fue a López Obrador? En fin. Entonces, yo, por supuesto que hay que hablar del tema de lo que está pasando ahora, porque se le atribuye a este gobierno que la pobreza hubiera bajado, subido. Bueno, ellos lo presumen, Gonzalo. Yo creo, dado lo que tenemos hasta 2022, y puede ser la tendencia en 24, la pobreza bajó. Entre el 18 y el 22. Faltarían los últimos 2 años para ver si se mantiene esa tendencia. Exacto. Habrá que ver qué dice el INEGI. ¿Y por qué si estamos en el 25 no tenemos esos datos ya? Porque hay un rezago. En la encuesta de ingreso-gasto de los hogares se levanta en 2024 y se da a conocer en 2025. Que es la que apenas se dio a conocer hace unos días. O sea, tú dirías que entre el 18 y el 22, ahí ahora nos vas a responder, hay una tendencia, pero faltaría ver si eso se mantuvo hasta el 24. Exacto. Habrá que ver qué dice el INEGI. Muy bien. Posiblemente va a suceder eso. Hay una variable que el Coneval medía, que ahora va a medir el INEGI, que se llama la pobreza laboral. ¿Qué quiere decir? Que la gran ventaja es que solamente mide una fracción de la pobreza oficial, solamente la que corresponde a los ingresos laborales de las familias, que se hace con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se hace cada 3. A ver, ¿eso quiere decir que ganan más o ganan menos? Sí. Entonces, decir, a ver, hay una línea de pobreza, veamos la gente a partir del ingreso de su trabajo, si está por arriba o por abajo de esa medición de pobreza, que es una medición muy, muy fácil de entender. Entonces, por ingreso salarial. Laboral, exactamente. Correcto, por trabajo, no por programas sociales. Solamente no hay programas sociales, no hay remesas, no hay nada ahí. Y se hace cada 3 meses. Lo bonito de esa variable, que el Coneval la medía cada 3 meses, y ahora el INEGI lo va a hacer, es que te adelanta resultados. Hoy ya tenemos la pobreza laboral hasta el primer trimestre de 2025, me parece, y que ha venido con la tendencia de reducirse desde 2022. Por lo tanto, es una posibilidad grande, Leonardo, presumir que lo que nos diga el INEGI en 2024 es que la pobreza va a seguir bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque al mercado laboral le ha ido bien por varias razones. Sí. Salario mínimo. Se ha incrementado. Ha empujado los ingresos. También es cierto que la gente se ha refugiado más en economía informal. Ha crecido la informalidad. Y eso es ingreso laboral, aunque sea informal. Entonces, habrá que meterse mejor, pero ciertamente el mercado laboral ha mejorado y eso ha tenido un beneficio a la población. ¿El salario mínimo se ha incrementado 150%? Como 120%. 117 en términos reales. Sí. Me parece, desde mi punto de vista, Leonardo, me parece que esa era una deuda que teníamos hace muchos años, ¿no? No, pero no politicemos. Vamos a lo técnico. Yo coincido contigo. Empezó el sexenio antepasado, pero me parece importante. Entonces, bueno, yo creo que eso va a pasar. Entonces, lo que yo quería mencionar, Leonardo, es que me parece interesante que nos vayamos a meter, cuando salgan las cifras de pobreza, en la coyuntura de cómo le fue al López Obrador, que está muy bien, hay que hacerlo. Pero también yo sugiero echarle un ojo a la pobreza en largo plazo. Tenemos cifras desde el 92 hasta el 2024 tendremos. Y yo creo que va a ser muy bien para el país, no solamente analizar qué hizo bien o no bien cada López Obrador, Peña Nieto, y ver la pobreza en ese largo plazo. A ver, pero esa ya te la sabes, porque del 92 al 22 ya sabes. ¿Disminuimos? Y lo interesante es que cuando llegó la crisis del 94, la pobreza subió muchísimo, claro, del 92 al 94. Y del
Y del 90, digamos, del 90 al 96, que subió mucho. Del 1996 a la fecha, con subidas y algunas chiquitas, la pobreza ha venido bajando de manera sistemática. Hay periodos donde subió como 2008, 2010. Por la crisis. 2012. Ajá. Pero si ves, si tú haces una visión de largo plazo, la pobreza ha venido bajando de manera importante, por las razones diferentes. Por ejemplo, la reducción del 96 al 2006 fue muy grande, fue impresionantemente importante con dos gobiernos diferentes, el PRI y el PAN. Ujú. La reducción reciente con López Obrador es importante. Entonces, me da la impresión... ¿De qué porcentaje, Gonzalo? Yo invito que ahora que salgan las cifras de pobreza, efectivamente, digamos, ¿qué hizo López Obrador? Seguramente el salario mínimo ayudó. Pero yo invitaría a ver el largo plazo para decir, México, ¿qué ha venido haciendo en diferentes periodos para que la pobreza haya caído de cerca del 70% en 96 a cerca de 32% en 2022-24? Es una reducción muy importante. Son 30 años, ¿eh? Son 3 décadas y muchos gobiernos de por medio, pero si tú me das esos porcentajes, yo te diría, híjole, se redujo casi a la mitad. Échale un ojo cuando tengan chance a largo plazo de la pobreza, que nada más es por ingresos, porque no tenemos multidimensional antes de 2008. Y me parece una reflexión bien interesante, ¿no? Porque es muy tentador ver lo que está pasando ahorita, que hay que hacerlo, y hay que hacer el énfasis de que se ha hecho bien, si la pobreza siguiera bajando. Pero la reflexión de largo plazo me parece bien interesante para el país. En las mediciones que van a salir el 13 de agosto, me parece que es la fecha en la cual el INEGI tiene programado entregar este informe sobre pobreza, tal vez la parte de ingresos sea la más predecible. Seguramente. Por todos los elementos que ya tenemos. El aumento al salario mínimo. Y por los datos mismos de la encuesta de ingreso-gasto. Crecimiento en los ingresos de los hogares el documento que difundió el INEGI lo tiene desde el 16 hasta el 24. Si vemos del 18 al 24 es como 15% en términos reales, si es del 16 es un poquito menos, porque entre 16 y 18 bajó. Entonces, esa parte creo que va a quedar, no va a haber demasiada polémica. Pero la medición también establece carencias. Y las carencias son las que más polémica desataron en las últimas encuestas y reportes de pobreza que publicó el Coneval, particularmente la carencia en servicios de salud, asociada al desmantelamiento del Seguro Popular y a la falta de una institución, programas o lo que sea que pudiera compensar la salida del Seguro Popular. ¿Percibes tú que esa nuevamente va a ser la polémica? Es decir, carencia en salud, número uno, pero también el tema de educación seguramente va a dar datos que van a generar polémica y otras mediciones que se hacen. ¿Cómo ves tú esta parte de la multidimensionalidad de la medición? Muy buena pregunta. Más allá de echarle un ojo en estos días, Enrique, a si las preguntas cambiaron para poder saber si la comparabilidad es estricta, más allá de ese tema, déjame centrarme en el tema de salud, que ha sido polémico por muchas razones. Lo que la encuesta te permite medir, y te permite medir bien, es si la gente tenía afiliación a alguna instancia de salud y si lo sabía. Y el Coneval defendió muchísimo que medir eso era importante para un primer paso al acceso a la salud. ¿Qué nos decían los gobiernos de muchos colores? Decían, oigan, pónganos ya que el 100% de los mexicanos y mexicanas tenemos acceso a la salud porque lo dice la Constitución y la Ley de Salud. Todos los mexicanos tienen derecho a la salud porque a ustedes le pasa algo y usted vaya nada más a su clínica o a la clínica. Y lo atienden. Y lo atienden. Y nosotros nos rehusamos a eso. Porque una cosa es que la Constitución lo diga y otra cosa es que sea cierta y que la gente lo sepa. Es igual que decir,
todos tenemos acceso a la justicia. Otra, que nos pedía mucho el gobierno en Peña Nieto. Hay hasta ahora, hoy hay una norma que dice, los estudiantes de universidades públicas tienen derecho al IMSS. Y nos decía, en este caso el gobierno, dado eso, cuando encuentren un estudiante en universidad pública, ya pónganle acceso a la salud como yes. Y le decía, maestro, aliviánate. ¿Por qué? Nadie sabe eso. Esa norma no la sabe nadie. Ni lo ejerce. Y cuando tú no sabes ese derecho que tienes, ¿quién lo reclama? Haces como si no lo hicieras. Claro. O sea, si tu coche está asegurado y tú no sabes, porque lo aseguró tu esposa, tu esposo, la empresa. Lo que tú haces con el coche tú te comportas como si tu coche no estuviera asegurado. Entonces, decíamos, lo que es importantísimo es que la gente sepa que tiene ese acceso. Y de ahí la importancia que el Seguro Popular daba una credencial que decía, usted tiene estos derechos, porque los derechos del Seguro Popular eran diferentes que los del IMSS. Entonces se decía, oiga, usted tiene Seguro Popular, no tiene IMSS, y por lo tanto tiene derecho a ir aquí, aquí y aquí, y que le cubran esto. Así es. Y la gente lo sabía. Bueno, cuando cambias del Seguro Popular al INSABI, ese cambio fue abrupto por varias razones. Uno, la gente no sabía que el INSABI, nunca supo que era el INSABI, y nunca supo qué derechos tenía y a dónde acudir. Honestamente, Enrique, yo se lo dije a Hugo López-Gatell claramente antes de que sucediera. Dije, maestro, veo que el presidente quiere eliminar el Seguro Popular. Yo te sugiero que antes de que lo hagan, piensen cómo lo van a sustituir para que la gente sepa, porque si no, se les va a incrementar la carencia de salud por esta razón, porque la gente no va a saber a dónde acudir. Y eso fue lo que pasó, porque la gente no sabía el INSABI y no sabía qué hacer. Eliminaron el Seguro Popular. La polémica es, Enrique, que esa variable lo que te dice es, la gente tiene claridad a dónde y qué derechos tiene en salud, más allá de lo que la Constitución dice. Entonces, defendimos mucho eso porque es importante que la gente sepa cómo ejercer tu derecho. Y por eso sigue siendo polémica. Es más, yo te diría, nos quedamos cortos, porque deberías tú medir en salud si cuando llegas te atienden a tiempo y te curaron con bien. Igual que en educación, Lo único que medimos en educación en Coneval era si el niño o la niña van a la escuela primaria, secundaria, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. No medimos si tiene calidad la escuela, si el niño... Sí, o porque la encuesta de ingreso-gasto no lo permite. Entonces nos quedamos cortos y nada más medimos que va a la escuela. Eso es una proxy de acceso a la educación, pero no es el acceso efectivo a la educación. Entonces va a haber polémica y nada más termino diciendo una cosa muy importante. Cuando se discutió en el Congreso, las últimas discusiones de eliminar el Coneval, una diputada de Morena decía, el Coneval lo queremos eliminar porque nos dijo que había muchos millones de mexicanos y mexicanas con carencia de salud y eso no es cierto. Ah. Y acabó diciendo, el INEGI no lo va a decir. Yo digo, bueno, pues ¿en qué aprietos le pone al INEGI la diputada? Porque si no lo dice el INEGI, se le viene el mundo encima al INEGI. Y si lo dice, porque los datos lo dicen, pues le va a dar razón al Coneval de que lo que medía estaba medianamente bien medido. Entonces, yo creo que va a haber polémica porque es una variable polémica en sí. Y lo dijo la diputada de Guanajuato. Ahora que mencionabas la pobreza, digo, a ver cómo vienen las cifras de esta medición, seguramente vienen bien, digo, con excepción de pobreza extrema, que la medición anterior aumentó en 400,000, según recuerdo. Pero fíjate, algunos datos de la ENIC, esta de 2024, nos dicen que en 2016 el decil 1 se llevaba, el decil 1, que es el 10% de la población más pobre, el 1.8% del pastel del ingreso, y el decil 10, que es el 10% más alto, el 36.4%.
En 2024 aumenta la rebanada del pastel para ese decil 1 al 2.2% y para el decil 10 baja al 30.3%. O sea, ahí sí vemos que se cierra un poquito la brecha, pero sigue siendo muy amplia, ¿no? Y hay otros datos que nos dicen que todavía tenemos muchos retos en términos de la distribución del ingreso. Por ejemplo, el ingreso de los hombres es 1.5 veces más alto que el de las mujeres. En áreas urbanas es 1.8 veces más alto que en áreas rurales. En entidades, Nuevo León tiene 2.8 veces más ingreso que Chiapas, que es la más rezagada. Entonces, creo que vamos bien, pero todavía queda mucho por hacer. Cuando yo decía hace rato que yo invitaría a esta mesa, digo, pueden invitar a alguien más, y al público a debatir no solamente lo que vamos a ver con el gobierno de López Obrador, sino de largo plazo, me parece un ejercicio bien útil porque México no empezó en 2018. No, claro. Bueno, México, Algunos México, ellos inventaron el país. México- Pero lo que estás diciendo es tan fuerte como decir que el gobierno de Fox disminuyó más la pobreza que el gobierno de López Obrador. el gobierno del 96 a 2006 bajó más la pobreza que con López Obrador. Eso sin duda, ¿eh? Pero por eso yo invito la reflexión de lo coyuntural y de largo plazo, porque México hizo cosas buenas antes y cosas malas que persisten. Entonces, hay cosas malas que venimos heredando desde hace mucho y no hemos cambiado. Y hemos avanzado en cosas que no están reconocidas hoy y que vale la pena como país simplemente verlas. Nos quedan 5 minutos. Entonces, Nada más quiero una cosa polémica, además. El gasto en salud de bolsillo aumentó del 18 al 24 en 41%. Eso da para una plática. Y 41%. Y segunda cosa interesante que va a venir, que ya lo dijo alguien ayer, es la cobertura de familias a quienes le dan los programas sociales cayó en los más pobres y subió en los más ricos. Entonces, a pesar de que en general... A ver, explica eso. En los más ricos... En el 2018, el 5% más pobre, el 80% de las familias recibía programas sociales. Sí. En 2024, el 58% recibía. O sea, bajó. Sí. Explícame eso. En el 5% más rico, hace 6 años, el 5% recibía programas sociales. ¿Y ahora? En 2024, el 20%. Eso va a ser polémico. Y ha sido polémico, pero me parece una polémica interesante porque si queremos apuntar a los más pobres, hay que cambiar la focalización. No, y falló el tiro. Hay que cambiar la focalización. Hijo, 4 minutos. A mí me gustaría que hicieras una reflexión más grande de los programas sociales, pero creo que no nos va a dar el tiempo, señor Quintana. La sociedad civil va a ser capaz de ejercer de auditor. Sí y no. Yo creo que sí, porque va a haber una sana presión para decir, señores, estas cosas pasaban en el Coneval que estaban bien, había cosas que van a mejorar. Le pedimos al INEGI que las siga haciendo y que profundice. Yo creo que esa parte está bien. Yo creo que las autoridades del INEGI son receptivas y van a hacer caso. Hay cosas técnicas que solamente el INEGI puede hacer, pero habrá que pedirle que las haga. Víctor. Sí, nada más. Trabajo y transferencia representan 83 de cada 100 pesos que reciben los hogares en México. Ahora, si la economía va bien, el empleo está bien, el salario ha aumentado, hay trabajo. El tema son transferencias, programas sociales. O sea, ¿hasta dónde alcanza la cobertura, no? O sea, las finanzas públicas no dan para tanto, Gonzalo. O sea, va a llegar un momento en que ¿Sabes cuántas familias reciben programas sociales en 2024? Échale. ¿Porcentaje? Familias. Porcentaje. ¿De la población total? De hogares. 32%. Ah, te iba a decir 35. 32%. O sea, uno Quiere de cada decir 3 hogares. que las transferencias son importantes para una parte de la población, no para la mayoría. Y esa es una buena reflexión. Última reflexión, yo creo, polémica para ustedes que son economistas. El PIB solamente subió 0.8% en 6 años per cápita, casi Correcto. nada. Y los ingresos han subido en 15%. Sí. La polémica es interesante. Lo dijiste hace un par de noches. Y habrá que Pero dar solución. la causa, y tú lo explicabas, 1, transferencias. Transferencias. Aumento del salario mínimo. 2, Salario mínimo.
yo creo ¿Y, que son dos. ¿Y remesas juega ahí? Economía informal puede tener un... Sí, también otras fuentes de ingreso. Conclusiones. No, pues agradecer a Gonzalo. No, pues que se quede, verlo ¿no? verlo más Ahora seguido que no por tienes acá, chamba, pues quédate aquí con nosotros. Exacto, sí. No, creo que va a ser importante que voces como la de Gonzalo pues se hagan presentes ahora que justo viene esta transición, este proceso que va a iniciar INEGI, porque efectivamente creo que tiene un reto grande de credibilidad. Y espero que le vaya bien, ¿eh? Sí. Yo creo que el INEGI es una gran institución, pero las grandes instituciones necesitan también auditoría. Seguro. No hay ninguna gran institución que no tenga auditoría. Así que, pues qué bueno que nos ayudes, ¿no? Con eso, así sea desde afuera y ahora desde la sociedad civil. Yo espero que al INEGI le vaya bien y yo espero que la sociedad siga siendo esa sociedad democrática que pide cuentas. Mira, te lo voy a decir aquí frente a las cámaras porque estoy seguro que a lo mejor te lo dicen en corto, pero México gastó e invirtió muchos recursos a lo largo de décadas en formar y en impulsar expertos de tu calidad. Y hoy parece que el sistema dice, no, ya no los necesito. Y me parece un error gravísimo, porque lo que tú sabes y has aprendido y dirigido y controlado y coordinado a lo largo de 2 décadas y media, pues ¿qué pasa con ese conocimiento? ¿Dónde va? Yo te agradezco mucho, pero quiero ser más extensivo. La gente que trabajó en el INEGI, porque el que trabajaba el día a día y hacía los cálculos y hacía las cosas, no era tu servidor, era mucha gente. En el Coneval, dices. En Coneval. Sí. Era gente súper buena. Sí, es un grupo, quiero decir. Un conjunto de personas que vale la pena reconocerles el trabajo. ¿Y dónde están hoy? A ellas y a ellos, pues unos estarán En la academia. buscando qué hacer, pero es gente súper ¿Cuánta buena. gente trabajó en el Coneval? Llegaron a trabajar hasta 190 personas. Fíjate nada más. Gente súper valiosa, Leonardo, súper valiosa, súper comprometida. Ojalá y el INEGI que se lleve puso algunos, ¿no? literalmente la camiseta, seguramente así será. En fin, pues yo te agradezco mucho, bienvenido, muchas gracias y como dice Enrique atinadamente, pues síguenos ayudando porque pues ahora vamos a tener solo una voz y es la oficial. Y es contra lo que ustedes combatieron hace 25 años, decir, oigan, hace falta más voces, no nada más la oficial, porque la oficial va a decir, todo está muy bien, vamos muy bien y hace falta contrapesos. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vivimos el luto juntos. Y pues para adelante. Muchas gracias. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Señor Piz, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, muchas gracias. Aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.